Hola, quisiera compartir con ustedes la columna que he hecho para el portal Sin embargo, en esta ocasión titulado Si vas a protestar a favor del INE, asegúrate que sea por las buenas razones. Y es que en efecto hay razones para protestar o pedir aclaraciones a la propuesta de reforma política que está planteando el gobierno, pero habría que asegurarnos que sean las razones correctas y no simplemente producto de la ignorancia o la mala fe a partir de la propaganda de sus adversarios. Salir a protestar porque López Obrador intenta destruir la democracia o desaparecer al INE solo puede ser esgrimido por aquellos que no han leído la propuesta. La mayor parte de los planteamientos que ha hecho el gobierno de la 4T tienen que ver con la posibilidad de tener un poder legislativo, partidos políticos y órganos electorales pues menos onerosos. Salvo en un punto delicado que más abajo revisaremos, ninguna de estas propuestas redunda necesariamente en un beneficio para Morena. En principio, uno podría estar de acuerdo con el deseo de impulsar el voto electrónico, reducir de 500 a 300 el número de diputados, disminuir la sangría al erario destinada a mantener privilegios de las dirigencias de los partidos o ajustar las remuneraciones del personal que rodea a diputados, senadores y consejeros electorales. El grueso de la reforma política que ahora se debate tiene como propósito, pues, ajustar el gasto del poder legislativo y las instancias electorales a la nueva realidad de una administración pública más austera. Algunas otras medidas simplemente intentan simplificar o afinar procesos en una estructura pues, que siempre es perfectible. El único ejercicio que se ha realizado, o al menos que yo conozca, para estimar a quién beneficiaría la integración de las cámaras con la modalidad propuesta, lo hizo el diario Reforma, a partir de los datos de la última elección en 2021. Paradójicamente, Morena resulta perjudicado con la propuesta que ahora hace Morena. Pierde curules al rasurársele la sobrerepresentación de las plurinominales, de la que en este momento goza, y al debilitarse la cuota que obtendrían los partidos políticos pequeños que ahora son sus aliados. Sin embargo, hay puntos sí, que en toda esta propuesta, que generan más suspicacias. El más relevante, con mucho, es la modificación de la manera en que se designan los consejos electorales, los consejeros electorales. Es el aspecto más criticado, pues aseguran que el verdadero objetivo del presidente es garantizar que haya un árbitro a modo para el partido en el poder. Por el contrario, López Obrador afirma que la propuesta tiene como propósito quitar a las dirigencias de los partidos el reparto de cuotas que lleva a colocar incondicionales. ¿Hasta qué punto tiene razón uno u otro? Veamos. Hoy en día, los consejeros son elegidos por el voto de 2/3 de la Cámara de Diputados. Así que, en efecto, la decisión termina siendo una negociación de cúpula entre los líderes de las fracciones de las 2 o 3 principales fuerzas políticas. La experiencia en el pasado muestra que ha habido buenos y malos ejercicios. En ocasiones el reparto ha resultado vergonzoso. 3 para el PRI, 2 para el PAN, 1 para el PRD, por ejemplo, y los consejeros terminan siendo personeros del partido que los designó. En otras ocasiones ha sido menos burdo y las designaciones no han recaído en incondicionales, pero sí en un pretendido equilibrio a partir de las filias políticas que se les atribuye a los candidatos. Y finalmente, es cierto, también han habido designaciones bien intencionadas en las que los diputados han optado por personas de supuesta buena reputación pública con la intención de dar legitimidad al proceso. Lo cierto es que con la fórmula vigente, la designación de un consejero pasa en última instancia por una negociación entre los operadores de Mario Delgado, Alito Moreno y Marco Cortés, aunque bastarían con los dos primeros. Así que rasgarse las vestiduras para defender en nombre de la democracia un mecanismo tan cuestionable es de entrada algo que habría que revisar. La pregunta es si lo que propone ahora Morena es mejor o peor. El presidente sostiene que habría que designarlos a través de la suma de 3 listas ofrecidas por los 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Es decir, 30 candidatos para los cuales habría un periodo de campaña en el que estos candidatos se darían a conocer
y luego una elección abierta en la que participen todos los electores. El argumento es que de esta manera se le quitaría a las cúpulas la designación para entregársela a los ciudadanos. En abstracto no suena mal, pero en concreto se ha objetado que tal mecanismo significaría que las mayorías definirían al árbitro, y esas mayorías en este momento son simpatizantes de Morena. ¿Es válida esta objeción? Sí y no. Un régimen democrático tiene al menos dos desafíos por delante. Uno, asegurar que el poder refleje los intereses de la mayoría. Y dos, que se respeten y estén representados los intereses de la minoría. López Obrador podría decir que su fórmula cumple a cabalidad el primer punto, es decir, consejeros al gusto de la mayoría. Pero es cierto que seguiría pendiente el segundo punto, la ausencia de representación de las minorías. Sí, no basta con decirle a la oposición que si quiere consejeros afines, pues haga la tarea democrática de convencer a las mayorías y punto. Sí me parece que el gobierno tendría que ofrecer una respuesta a esta preocupación. Aunque el fondo en realidad es mucho más complejo. La solución no consiste, para poner un ejemplo, en una liga de fútbol que tenga 4 árbitros que le vayan a la América, 3 a las Chivas, 2 a los Tigres, en proporción supuestamente al tamaño de sus aficiones. O peor aún, que todos los árbitros le vayan a la América porque según encuestas tiene más simpatizantes que los otros. No, lo que se pretende es que los árbitros sean elegidos no en función de sus simpatías por un club, que seguramente las tienen, sino por su capacidad para dirigir un partido imparcialmente, un partido de fútbol. La pregunta clave en el esquema que propone la 4T es si los ciudadanos van a votar en función de candidatos que tengan posiciones políticas afines a ellos, lo cual inevitablemente provocaría árbitros sesgados en favor de la corriente más popular en el momento en que organicen y califiquen elecciones, o por el contrario, si los ciudadanos elegirán a los candidatos que les den más confianza para ejercer imparcial y profesionalmente sus tareas de árbitro. Este, me parece, es el verdadero tema de fondo. El gobierno tendría que ofrecer una respuesta a esta legítima preocupación y una manera de subsanarla. Está en todo su derecho la 4T de proponer una mejoría a los procesos políticos, pero también de escuchar las preocupaciones válidas y ofrecer ajustes para evitar los riesgos señalados. Insisto, esto tendría que ser la materia a debatir y no asumir como tablas de la ley intocables e imperfectible al INE o a la actual propuesta que está haciendo el gobierno. No tocar al INE, pero tampoco no mover ninguna coma a la iniciativa presidencial, me parece que nos condena a un todo o nada que en última instancia no beneficia al país. Muchas gracias.